Bueno, pues buenas noches. Continuando con el tema, vamos a hacer una pequeña revisión acerca de lo que es la terapia hídrica. Vamos a ver algunos aspectos fisiológicos importantes que debemos tener en cuenta, sobre todo cuando se somete a un acto quirúrgico a los pacientes. Como bien menciona la doctora Vital, ¿qué más quisiéramos todos? Que todo paciente que entre a un acto quirúrgico sea un paciente sano. Sin embargo, esto no siempre es posible, por lo cual, bueno, vamos a tener que hacer aquí algunas anotaciones. Como sabemos, la terapia intravenosa tiene un rol vital en el mantenimiento de la homeostasis en los pacientes hospitalizados. Vemos que es de las terapias más utilizadas en los hospitales, por lo cual un uso correcto con líquidos intravenosos puede mejorar los resultados y mejorar la sobrevida de los pacientes. En vista de que la mayoría de los fundamentos para el uso de la terapia hídrica pues representan una complejidad, la mayor parte de nosotros los médicos pues carecemos de algunos conocimientos apropiados o tenemos una mala apreciación del potencial daño que se puede llegar a realizar con una mala terapia intravenosa, por lo cual este riesgo varía desde una inadecuada resucitación o una inadecuada rehidratación hasta una hipoperfusión tisular por la excesiva infusión de líquidos, edema y algunas otras alteraciones electrolíticas. Vemos que no nada más queda ahí el daño, se puede presentar también falla orgánica, sobre todo a cualquier órgano o cualquier sistema del cuerpo humano. Puede haber también desequilibrio hidroelectrolítico, los más comunes son disnatremias, acidosis metabólicas hiperclorémicas, alteraciones en la coagulación que incrementen el riesgo de transfusión en los pacientes y también un incremento en la mortalidad, sobre todo con la prescripción de ciertas soluciones de administración intravenosa. Como sabemos, bueno, pues la terapia intravenosa está indicada en pacientes críticamente enfermos, sobre todo en el manejo de hipovolemia severa, sepsis, en aquellos pacientes en los que hay que corregir grandes pérdidas de volumen, que cursan con alteraciones hemodinámicas y algo muy importante también cuando cursan con un estado de oliguria. Bueno, el mal uso de la terapia hídrica puede incrementar los niveles de morbilidad, prolongar los días de estancia hospitalaria y también incrementar la mortalidad en los pacientes. Haciendo una pequeña remembranza, como todos sabemos, el agua es el principal constituyente del cuerpo humano. Aproximadamente constituye el 60% del peso corporal en un varón adulto de 70 kilogramos. En las mujeres varía de un 50%, hay literatura que menciona que hasta un 55%, y pues obviamente también el agua corporal es diferente en los extremos de la vida, tanto en los pacientes recién nacidos como en los ancianos. Algo que sí es cierto es esto, ¿no? Que constituye el 60% del peso corporal, está distribuido a su vez en dos compartimentos, en el líquido extracelular, un tercio de este 60%, y en el líquido intracelular, que corresponde aproximadamente a 2/3 del agua corporal total. A su vez, el líquido extracelular está distribuido en dos compartimentos, el líquido intersticial, que corresponde a 3/4 partes del líquido extracelular total, y en el espacio intravascular, aproximadamente 1/4 del líquido extracelular total. Por lo tanto, debemos de tener en consideración que el agua corporal difunde libremente entre ambos espacios, intracelular y extracelular, en respuesta a ¿qué? Bueno, a la concentración de los solutos tanto en el espacio extracelular como en el espacio intracelular. Sabemos que los principales electrolitos en el espacio extracelular son el sodio, el cloro, el bicarbonato. A su vez, en el espacio intracelular, bueno, el principal soluto es el potasio, el fósforo, el magnesio, el calcio, etcétera. Entonces, la cantidad de agua que se mueve en los diferentes compartimentos va a depender enteramente de la cantidad de solutos, más bien del equilibrio que haya en los solutos en ambos compartimentos. Este mismo principio aplica al momento de iniciar la restitución con algún tipo específico de solución. Sabemos que los componentes del espacio intravascular e intersticial están separados por el capilar, la membrana capilar, la pared capilar. Dependiendo de la composición
del tipo de líquido que nosotros utilicemos, pues veremos que, por ejemplo, el utilizar soluciones coloides, pues prácticamente un 80-90% de la solución va a permanecer en el espacio intracelular. No así la solución fisiológica de cloruro de sodio al 0.9 o la solución Ringer lactato, la cual pues va a difundir entre ambos espacios, en el espacio intravascular y en el espacio intersticial, y las soluciones hipotónicas, ya sea la glucosada al 5% o la mixta, pues va a difundir libremente entre ambos espacios, entre el espacio intracelular y en el extracelular. Vemos que el volumen intravascular va a depender al 100% de la presión coloidosmótica, que más o menos aproximadamente es de 26 milímetros de mercurio, y aproximadamente en un 75% esta presión coloidosmótica va a depender de los niveles de albúmina que hay en la sangre. Esta presión coloidosmótica pues, nos ayuda a mantener el agua dentro de la circulación intravascular, mientras que la presión hidrostática va a regular la cantidad o el exceso de líquido que hubiera en el espacio intravascular y es la que va a realizar el intercambio de líquido entre ambos compartimentos. Esto pues básicamente se llama el equilibrio de Frank-Starling. Este mismo principio es el que rige al momento de seleccionar y administrar alguno de los tipos de solución para terapia intravenosa. Como sabemos, prácticamente la ingesta de agua pues varía, ¿no? En promedio de 2.5 a incluso hasta 3 litros de agua al día, la cual proviene de agua libre, de la comida sólida, y un porcentaje proviene de del metabolismo del agua. Los gastos o las pérdidas de líquido en el cuerpo varían, ¿no? Se pierden a través de la orina, a través de las pérdidas insensibles y en heces. Esto más o menos nos da un promedio de una ingesta diaria de agua que varía dependiendo de la situación clínica del paciente, dependiendo si es joven, si es niño, si es un adulto mayor, pero en promedio estamos hablando que varía de 25 a 35 mililitros kilo día. La ingesta tanto de sodio como potasio, que son los principales electrolitos que vamos a encontrar en el espacio extracelular y en el intracelular, pues varía aproximadamente a 1 milimol por kilogramo de peso al día. Por lo tanto, la regulación del agua en el cuerpo, pues básicamente depende de la actividad de los osmorreceptores que están localizados en el hipotálamo. La acción de los osmorreceptores va de acuerdo a la osmolaridad plasmática que se encuentra en ese momento. Tenemos el ejemplo de, por ejemplo, un paciente que se encuentra deshidratado, que tuvo diarrea, vómito. Bueno, aquí tenemos pérdida de líquidos y electrolitos. Se incrementa la osmolaridad plasmática. Esto es sensado por los osmorreceptores, los cuales van a desencadenar el reflejo de la sed. A su vez, al momento de que se desencadena el reflejo de la sed, incrementa la liberación por la hipófisis posterior de la arginina vasopresina. Y el efecto de la arginina vasopresina, sobre todo, se da a nivel del túbulo colector, en donde va a evitar la pérdida de mayor líquido. Por lo tanto, en los casos en los que se activa este mecanismo, pues vamos a tener una orina muy concentrada. Vemos que la máxima concentración de la orina es de 1200 miliosmoles por litro de agua. A su vez, hay que tener en cuenta o en mente este rango de actividad fisiológica a través del cual la arginina vasopresina o hormona antidiurética pues va a mantener el equilibrio del líquido en el cuerpo. Ya vimos que el incremento en la osmolaridad por arriba de 290 miliosmoles por kilogramo de agua pues desencadena el estímulo de la sed, desencadena la liberación de arginina vasopresina, va a aumentar la reabsorción del líquido, sobre todo a nivel del túbulo distal, y finalmente nos va a dar una orina concentrada. En el caso en los cuales tenemos un exceso de líquido en el cuerpo, vamos a tener una disminución en la osmolaridad sérica, va a haber una supresión de la sed. Esto a su vez disminuye la secreción de la arginina vasopresina, por lo cual no va a haber necesidad de que el riñón reabsorba la mayor cantidad de líquido posible, teniendo al final una orina diluida. Cualquier alteración o cualquier disturbio que pueda alterar este mecanismo, pues nos va a dar
habitualmente alteraciones a nivel de la regulación de los electrolitos, específicamente del sodio, hiponatremia o hipernatremia. Sabemos que en estados de enfermedad o en el escenario en el cual los pacientes tienen una lesión específica, pues se va a ver alterado el equilibrio hidroelectrolítico. El daño pues varía, ¿no? Desde la simple respuesta metabólica al estrés hasta los cambios en el manejo de líquidos y electrolitos por restricción en la ingesta, así como algunos cambios atribuibles directamente a un órgano o sistema específico o al efecto de los fármacos o de alguna otra terapia agregada. Esto es importante de tener en cuenta, sobre todo cuando hay algunos escenarios específicos, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, los cuales pues son pacientes vulnerables cuando nos sobrepasamos con la terapia hídrica. Estos pacientes habitualmente tienen alterado este mecanismo, son vulnerables a retención de líquidos y esto a su vez puede agravar agrava la descompensación de la insuficiencia cardíaca. Como lo mencionó la doctora, en la enfermedad renal, pues básicamente cuando se altera el filtrado glomerular, pues esto nos puede llevar a retención o pérdidas excesivas de líquidos y electrolitos. Las alteraciones gastrointestinales pues también pueden aumentar la pérdida de líquidos y electrolitos o en algunos escenarios clínicos bien específicos pueden incrementar o puede haber un secuestro de grandes volúmenes, alterando nuevamente el equilibrio de líquidos y electrolitos. En casos como la enfermedad hepática, bueno, hay una marcada alteración en la retención de sodio y agua por el hiperaldosteronismo secundario. Lo mismo sucede con los pacientes con enfermedad respiratoria, sobre todo aquellos pacientes que se encuentran intubados, en los cuales pues, las pérdidas de líquidos son bastante elevadas. A su vez, hay algunas enfermedades que alteran las vías endocrinas que regulan este mecanismo de equilibrio de líquidos y electrolitos, sobre todo a nivel de la hormona antidiurética. Vemos también que los pacientes con enfermedades inflamatorias de la piel o aquellos que sufren quemaduras extensas, pues también llevan una elevada pérdida de líquidos y electrolitos. Lo más importante al momento de enfrentarnos nosotros al paciente, pues es una adecuada valoración clínica. Sí, este es el método más apropiado para la administración de líquidos y electrolitos. Se refiere que, bueno, la vía oral se debe utilizar siempre y cuando las condiciones clínicas del paciente lo permitan. La administración por sonda enteral también se debe de considerar si la ingesta oral se ve comprometida, pero se mantiene la integridad gastrointestinal y únicamente reservar para el final la terapia con líquidos intravenosos y esta a su vez tiene que adaptarse de acuerdo a las indicaciones, indicaciones específicas y al contexto clínico de cada paciente. Como vemos aquí, este grupo llamado ADKI desarrolló unas guías de práctica clínica, sobre todo para el manejo de la terapia intravenosa. Ellos hicieron estudios y determinaron que hay 4 fases en la terapia intravenosa. Las fases varían desde la de rescate, optimización, estabilización y la última fase que es la de desescalación. Aquí vemos que bueno, cada una de las fases tiene un principio, tiene una meta. Aquí hacen algunas recomendaciones acerca de cómo hay que iniciar la terapia hídrica y algunos escenarios clínicos. En la terapia de rescate, como su nombre lo dice, al principio pues es salvarle la vida al paciente. Las metas de esta primera fase pues es corregir o revertir el shock. El tiempo usual en el que se tiene que realizar esto es en los primeros minutos de que se reciba el paciente. Habitualmente son pacientes con shock severo de múltiples etiologías y ellos aquí sugieren el inicio de la terapia hídrica mediante bolos. Ahorita vamos a ver un algoritmo en el cual vamos a ir evaluando poco a poco cada una de las fases y la respuesta clínica que vayan teniendo los pacientes. El escenario clínico en el cual se puede ocupar esta terapia, pues como ya lo mencionamos, en pacientes con shock séptico, en pacientes con cirugías abdominales, con un trauma importante. En la segunda fase, que es la fase de optimización, bueno, el principio pues es rescatar el órgano o los órganos.
Las metas pues es mejorar o optimizar la perfusión tisular. Esta fase dura horas. El paciente puede estar inestable o que más o menos ya lo logramos estabilizar. Y aquí, bueno, ellos recomiendan que la infusión con líquidos sea de manera conservadora, sobre todo también teniendo en cuenta la evaluación clínica del paciente y dependiendo de la causa que lo esté originando, bueno, ya veremos si se realizan o no se realizan algunas otras intervenciones. En la tercera etapa, que es la etapa de estabilización, bueno, aquí ya mencionan que nada más es una terapia de apoyo al órgano, en el cual el objetivo pues es negativizar o dejar un balance de líquidos en cero o negativo. Esta fase puede durar días. Habitualmente los pacientes ya están estables y aquí ellos hacen la recomendación únicamente de que la terapia con líquidos intravenosos se mantenga si la condición clínica del paciente no permite iniciar la vía oral. Hay algunas condiciones clínicas en las cuales no podemos iniciar de manera pronta la vía oral, entonces es en estos pacientes en donde se prefiere que se continúe con la terapia intravenosa. Y por último, en la última fase, la fase de escalación, aquí pues básicamente ya se recuperó la función del órgano. Aquí la meta pues es eliminar el excedente de líquido que se haya acumulado en el cuerpo. Esta pues va de días a semanas después del evento agudo. El paciente ya está recuperado y se prefiere continuar con la terapia hídrica por vía oral y evitar la restitución con líquidos a menos que fuera muy necesario. Básicamente son aquellos pacientes que ya se encuentran estables y que se encuentran muy próximos su egreso hospitalario. Esto, bueno, pues nos lleva a estos algoritmos que son más o menos lo que ya habíamos comentado en la escala previa. Lo más importante de todo esto es la evaluación clínica que nosotros hagamos de los pacientes. Aquí mencionan que hay que utilizar el ABCDE, que es vía aérea, respiración, circulación, la incapacidad y la exposición de los pacientes. Aquí lo que vamos a ver es evaluar si al momento de nosotros recibir un paciente, este paciente requiere una terapia con resucitación hídrica de manera rápida o el paciente podemos evitar esta resucitación agresiva y pues llevar la resucitación un poco más lento. Aquí los parámetros clínicos que ellos mencionan para iniciar una terapia de resucitación hídrica, pues va desde una presión sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, un llenado capilar retardado mayor de 2 segundos, las extremidades que se encuentren frías, la frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto. Y pues bueno, esta evaluación o si el paciente cumple con estos criterios, habrá que iniciar la resucitación con líquidos. Aquí en este algoritmo, bueno, pues lo primero, como ya vimos, ya se hizo la evaluación inicial, ya vimos que el paciente está chocado, tiene requerimiento de grandes volúmenes de líquido. Bueno, ahora lo que hay que hacer es identificar la causa que está haciendo que este paciente tenga esta alteración tan severa. Ellos recomiendan iniciar una terapia con bolos de 500 mililitros, aproximadamente solución cristaloide en 15 minutos y volver a hacer la evaluación. Después de que pasan los 15 minutos, se reevalúa nuevamente al paciente y pues bueno, aquí se hace la siguiente pregunta. ¿El paciente requiere continuar con esta terapia de resucitación? Si la respuesta es no, verificar que el paciente no tenga datos de shock. Si el paciente no tiene datos de shock, el paciente, pues únicamente en este paciente habrá que evaluar los requerimientos de líquidos y electrolitos, que le corresponden. En dado caso de que el paciente persista con datos de shock, bueno, habrá que hacer alguna intervención o, como dice aquí, pedir la valoración por el experto. Si después del primer bolo inicial pasan 15 minutos, se evalúa nuevamente al paciente, el paciente requiere continuar con la terapia hídrica, se continúa con la terapia hídrica. Ellos ponen un punto de corte de aproximadamente bolos de 500 mililitros hasta 2 litros. Si después de esos 2 litros el paciente sigue todavía con signos de shock, bueno, pues habrá que ver
qué es lo que lo está causando y bueno, solicitar la valoración por el experto. Si después de esta terapia con bolos más o menos se logra estabilizar al paciente, pues bueno, se dice o se menciona aquí en esta guía que habrá que continuar con la terapia por bolos de 250 a 500 mililitros y cuando ya el paciente se encuentre estable, nos pasamos a la siguiente fase. Ahora bien, en el escenario en donde el paciente no está chocado, no requiere una hidratación agresiva, bueno, al paciente pues hay que hacerle una evaluación clínica completa, desde una historia clínica en búsqueda de limitaciones en la ingesta a la vía oral, pérdidas anormales, algunas comorbilidades que presenta el paciente. El examen clínico que incluya frecuencia cardíaca, presión arterial, llenado capilar, presión venosa central, si el paciente pudiera presentar o no edema, etcétera. Y evaluarlo con estudios de laboratorio. Los básicos son citometría hemática, química sanguínea que contenga creatinina, nitrógeno ureico, urea y los electrolitos básicos. Después de hacer esta pequeña evaluación, hay que hacernos la siguiente pregunta. ¿El paciente puede cubrir sus requerimientos de líquidos y electrolitos por vía oral o enteral? Si la respuesta es sí, bueno, pues únicamente con el paciente habrá que asegurar los requerimientos basales de este paciente. En dado caso de que el paciente no pueda cubrir por sí mismo estos requerimientos, bueno, habrá que hacer nuevamente una pregunta. Y la siguiente pregunta que ellos formulan es, ¿el paciente está cursando con algún problema el paciente está cursando con algún problema de distribución de líquidos y electrolitos derivado de la terapia hídrica? Si es así, bueno, ahorita veríamos el algoritmo número 4 que habla de restitución y redistribución. Si el paciente no tuviera este tipo de problemas derivados de la terapia con restitución de líquidos, bueno, nos pasamos al algoritmo número 3. En este algoritmo número 3, bueno, únicamente se deja la terapia de mantenimiento. En esta terapia de mantenimiento, pues como ya vimos, los requerimientos de los pacientes varían dependiendo de la edad y de alguna condición clínica o alguna otra enfermedad subyacente. En promedio, los requerimientos de líquidos de un paciente varían desde 25 hasta 30 a 35 mililitros kilo día. Hay que asegurar también el aporte de algunos electrolitos como el sodio, potasio, cloro, magnesio, fósforo y aproximadamente los más importantes se calculan a 1 milimol por kilogramo día, que son de sodio, potasio, cloro. Y también aquí mencionan que hay que administrar o asegurar el aporte de 50 gramos de glucosa, de 50 a 100 gramos de glucosa al día, lo cual pues puede ser cubierto con una solución glucosada al 5%, únicamente 100 mililitros. Si el paciente ya lo tenemos en esta terapia de mantenimiento, pues lo único que hay que hacer es monitorizar y cuando se haya alcanzado completamente el estado de equilibrio de hidratación, pues únicamente habrá que seguir valorando al paciente. Si en dado caso el paciente requiriera de una terapia más allá de 3 días de terapia intravenosa, pues bueno, ya se prefiere el cambio a otro tipo de vía, como es a través de sonda nasogástrica, si es que la vía oral no estuviera disponible. Y por último, si el paciente tuviera algún problema con la restitución o la redistribución derivado de la terapia hídrica, pues bueno, hay que evaluar al paciente, en dado caso de que si el paciente tuviera déficit o exceso, checar si hubiera datos de deshidratación, sobrecarga de líquidos, alguna alteración en el manejo del potasio, del sodio, del cloro, y también hay que estimar el déficit o el exceso que se derive de esta terapia. También habrá que buscar algunas pérdidas que estén alterando el equilibrio, que pueden ser desde alteraciones gastrointestinales, respiratorias o algún proceso que esté afectando el funcionamiento adecuado del riñón. Y finalmente, si después de todo esto el paciente tuviera como consecuencia de una terapia hídrica pues muy agresiva, tuviera edema, o el paciente, a pesar de una terapia hídrica muy agresiva, no lo hemos alcanzado
con un nivel adecuado de hidratación, bueno, buscar o determinar si el paciente no tiene datos de sepsis, desequilibrio como hipernatremia, hiponatremia, si tuviera alguna otra condición que no nos permitiera alcanzar adecuadamente al paciente, como afección cardíaca, afección hepática, afección renal. Y pues bueno, todos estos puntos tenerlos en cuenta al momento de prescribir la terapia hídrica, sumar o restar el exceso o el déficit de toda esta evaluación que tenga el paciente, y también ajustar algunas otras fuentes de líquidos que no fueran nada más la terapia intravenosa, sino que fueran por la vía oral o por la administración de algunos otros medicamentos, o en el caso de los pacientes que tienen nutrición enteral. Por lo cual, bueno, ellos concluyen que habrá que estar monitorizando y evaluar al paciente con estudios de laboratorio, el examen físico, para determinar en qué momento el paciente ya se encuentra restablecido. Lo más importante de todo esto es la monitorización clínica, y bueno, dependiendo de la etapa en que se encuentre el paciente, bueno, tenemos desde checar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el llenado capilar, el pulso, el estatus, o más bien el estado de conciencia, el gasto urinario y el balance de líquidos. Habitualmente, pues todo se inicia desde la terapia de rescate y se tiene que seguir hasta la última etapa de escalación. Aquí algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que la monitorización con el gasto urinario y el balance de líquidos no se puede realizar hasta que el paciente no se haya estabilizado o no se encuentre ya con una adecuada terapia hídrica, porque a veces da la casualidad que los pacientes siguen con datos de deshidratación, están con un shock séptico muy severo, a pesar del aporte de líquidos que tienen los pacientes, pues todavía no hemos alcanzado esa terapia óptima, por lo cual pues, nuestro gasto urinario pues, no es el adecuado, el balance de líquidos se queda a veces muy positivo, pero las condiciones clínicas del paciente no concuerdan con lo que nosotros estamos viendo. También, bueno, pues se dispone de una monitorización invasiva, la cual, pues, dependiendo de cada centro, se puede realizar ocupando ecocardiograma Doppler, monitorización de la presión venosa central, la saturación venosa de oxígeno, el gasto cardíaco, algunos otros signos de respuesta a la terapia hídrica y el reto con líquidos. Habitualmente, pues hasta que el paciente no se encuentre en un estable o no se haya optimizado la terapia hídrica, pues todos estos parámetros van a salir alterados. Y finalmente, pues vamos a tener aquí algunas consecuencias del mal manejo de líquidos reportados como incidentes críticos. Los más comunes es la hipovolemia, sobre todo en aquellos pacientes en los cuales no se han alcanzado los requerimientos adecuados. El paciente va a continuar con datos de deshidratación, con una orina concentrada, un gasto urinario bajo. El paciente puede tener incremento en los niveles de creatinina, que por definición aquí varían desde 0.3 miligramos decilitro en 48 horas o más de 1.5 veces el incremento del valor basal de la creatinina. ¿En qué tiempo hay que identificar este problema? Pues antes y durante la terapia intravenosa. El edema pulmonar como consecuencia de una sobrehidratación, bueno, sin alguna otra causa identificada, pues también hay que tener mucho cuidado, sobre todo durante la infusión de líquidos o en las primeras 6 horas después de que se suspende la terapia hídrica agresiva. Las disnatremias, tanto la hiponatremia como la hipernatremia derivada de la administración agresiva de líquidos, esta pues se tiene que ir monitorizando idealmente cada 24 horas durante la terapia, todo lo que dure la terapia hídrica, o 24 horas después de suspender la terapia. Esto va muy relacionado con el tipo de solución que se administra al paciente. La hipercalemia, habitualmente pues, la hipercalemia está más asociada cuando hay alguna otra comorbilidad asociada a los pacientes, llámese insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, cirrosis hepática. Aquí, pues bueno, al igual, si no hubiera ninguna otra causa identificada, pues habrá que estar valorando al paciente durante la terapia hídrica o 24 horas después de suspender la terapia, lo mismo que la hipocalemia. Depende aquí también del tipo de solución que se infunda. Y pues bueno, igual se hace la misma recomendación, la vigilancia durante la terapia hídrica, 24 horas después de suspender la terapia,
y también el edema periférico como consecuencia pues, de algo o de una terapia hídrica muy agresiva. Esto habitualmente habrá que valorarlo en las extremidades, en la región lumbosacra, es donde mejor se aprecia el edema, y pues todo esto habrá que valorarlo durante la terapia o 24 horas después de suspender la terapia.